Hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace un par de semanas prediqué el pasaje de Salmo 22 en nuestro servicio dominical y durante esa semana recibí una pregunta que agradezco mucho porque nos puede ayudar a responder y aclarar algunos puntos que quizás no estuvieron muy claros en la predicación. En ese sermón dije que la muerte de Jesús no fue únicamente por nosotros, sino que había un motivo más grande por el cual Él vino a morir. No es mi deseo generar confusión sobre este tema, ya que los apóstoles enseñaron claramente que Jesús murió por nuestros pecados. En Efesios 5:2, Hebreos 9:28, 1 Corintios 15, 3 al 4, Romanos 8:32, Romanos 5:6, Tito 2:14, hay varios versículos. El mismo Señor Jesús también dijo que había venido para dar su vida, para rescatar a muchos, o a poner su vida en rescate de muchos. Además, el Antiguo Testamento profetiza que la muerte de Jesús sería por causa de nuestras transgresiones. Isaías 53, 4 al 5. Entonces es bien claro que la muerte de Jesús fue por nuestra causa, por nuestros pecados, Él murió por nosotros. Pero la enseñanza bíblica no termina ahí, sino que amplía la información. Y yo creo que la Biblia nos muestra que la razón principal de la muerte de Jesús no comienza ni termina con nuestra salvación, sino que comienza y termina con la gloria de Dios. Déjenme ver y mostrarles el pasaje de Romanos 3, 23 al 26. Este es un pasaje muy conocido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación, está hablando de la muerte de la cruz, por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. En este verso 25, Pablo está diciendo que el sacrificio de la muerte de Jesús, su sacrificio fue para demostrar su justicia, para manifestar, para demostrar, para mostrar su justicia. ¿Por qué la muerte de Jesús muestra la justicia de Dios? Porque Pablo dice que había un problema, que en su tolerancia, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados pasados, los pecados del pasado. Lo que Pablo está diciendo es que Dios había pasado por alto millones de pecados. Y Él no castigó esos pecados en su momento, sino que los dejó pasar por esta gran paciencia que Él tiene. Pero esto le generó un problema, porque si Dios no castiga el pecado y lo deja pasar como si nada hubiera ocurrido, entonces estaríamos ensuciando, o este acto de dejar pasar los pecados estaría ensuciando la justicia de Dios. Dios ya no sería justo, sino que sería un Dios injusto. Este es el gran problema que nos está presentando el apóstol Pablo aquí. Que la justicia de Dios era lo que estaba en juego cuando Dios había pasado por alto los pecados. Déjeme ilustrar esta verdad con un buen ejemplo del Antiguo Testamento. En 2 de Samuel encontramos la historia de los terribles pecados cometidos por el rey David. David vio a una mujer, la deseó, la mandó a llamar, se acostó con ella y ella quedó encinta. David estaba en problemas, así que intentó que el marido de esta mujer tuviera relaciones con ella para esconder sus hechos, sus actos. Pero ese estratagema no le funcionó, así que David ordenó matar al esposo
Y una vez que murió el esposo, David se casó con la viuda y de esa manera trató de esconder su pecado. El problema para David fue que su pecado no fue escondido ante Dios. Así que llegamos al capítulo 12 de Segunda de Samuel y leemos que Dios envió al profeta Natán y con un mensaje muy claro. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? La ofensa de David no solamente fue contra el matrimonio, contra el esposo y la esposa que había dañado. La ofensa era principalmente contra Dios, contra la palabra del Señor. A Urías lo mató y se quedó con su mujer. Ahora, esta ofensa, este pecado, sí dañó a estas personas, pero sobre todo afectó y dañó y ofendió a Dios. Las escrituras nos cuentan que David sintió un golpe en su conciencia. Él sabía que las consecuencias de estas acciones, matar a Urías y quedarse con su mujer, las consecuencias se pagaban con la muerte. La ley del mismo Señor castigaba con pena de muerte este tipo de pecados. Pero luego vemos en el verso 13 lo que dice el profeta Natán y es asombroso. El Señor, bueno, David dice primero, reconozco que he pecado contra el Señor, y el profeta Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. El profeta le está diciendo básicamente lo mismo que Pablo dice en su carta a los Romanos. Dios ha puesto de lado, ha dejado pasar tu pecado y no te va a castigar como ese pecado amerita ser castigado. Ahora, David sí fue castigado. Su castigo fue duro. Su pecado le costó la vida de sus hijos, la pérdida del reino, la humillación pública, la vergüenza. Pero no le costó la vida. El Señor dejó pasar su pecado y no le castigó de la manera que realmente merecía. Ahora yo te invito a que te pongas en la situación de Betsabé, la mujer que David abusó. Ponte, o si no, ponte en la situación, en la posición de la mamá de Urías, el hombre que David ordenó matar. Y te enteras los detalles de lo que pasó, porque estas cosas salieron a la luz. Y tú te enteras lo que pasó con tu hijo y lo que pasó con tu hija. Y luego escuchas que el profeta le había dicho al violador y asesino, estás perdonado. Solamente con pensarlo nos conmueve en cada uno de nuestros huesos. Dan ganas de gritar, eso no es justo. ¿Cómo puede Dios dejar libre o dejar a David sin el castigo apropiado que su misma ley establecía? ¿Te das cuenta? A esto se refiere Pablo en su carta a los Romanos, que la justicia de Dios estaba en juego. Si Él dejaba pasar millones de pecados y no hacía nada al respecto, entonces sería el ser más justo, más injusto del universo. Pero no es que Dios se había olvidado de los pecados cometidos. No es que Él se olvide, dice, como si nunca hubieran existido. Él es justo. David era culpable. Nosotros somos culpables. No merecemos vivir ni un solo minuto y nuestros pecados deberían ser castigados de la manera apropiada. Pero Pablo dice que Dios se contuvo en su paciencia. Él dejó pasar este pecado. Pablo dice que lo hizo en su paciencia, pero no para siempre. Su honra estaba en juego. Si Dios no castigaba el pecado como realmente merece ser castigado, es como si Él estuviera diciendo, a final de cuentas, no me importa mucho que pisotees mi nombre, no me importa mi reputación y me consideren como un tirano injusto, un mentiroso, porque no me importa mucho tu pecado, me importas tú tal como eres. No, el no castigo del pecado hace ver mal
a Dios, no al hombre. Para Pablo este era el punto más importante que la cruz resuelve. Por eso escribió lo que leímos en su carta a los Romanos. Que Pablo dice ahí que la muerte de Jesús fue para manifestar su justicia, la justicia de Dios, para demostrar que Dios no se había olvidado. Él no se había olvidado de los pecados, sino que en su momento Él manifestó su justicia castigando todo pecado en la persona de su Hijo. Así que Dios envió a Jesús y Jesús vistió, llevó, cargó todos nuestros pecados y la culpa de nuestros pecados. Y Dios puso el pecado de todos nosotros sobre su Hijo, lo más preciado, lo más valioso que tenía, aquel a quien más amaba, y lo castigó a Él en la cruz. La cruz es el lugar donde la justicia de Dios se manifiesta. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice que la muerte de Jesús fue para demostrar, para manifestar la justicia de Dios. Jesús murió para que Dios no quede como un juez injusto, sino para que Él sea justo. Esto nos muestra que la pasión de Dios para salvar a los pecadores, esa pasión de Dios que le llevó a permitir que su Hijo sea crucificado, a la muerte de su Hijo, nace de una pasión más profunda, la pasión por su propia gloria. Dios hizo todo esto para que su gloria sea manifestada. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Efesios. En Efesios 1, versos 3 al 6, dice: bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él, en Dios, nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que, por medio de Jesucristo, fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Note estas dos cosas. La muerte de Jesús fue para adoptarnos como hijos suyos. Aquí está la parte que podemos decir: Jesús murió por nosotros. Por nosotros. Pero luego Pablo dice que esta muerte es para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces Jesús murió para la alabanza de Dios, para mostrar su gloria, para que se alabe su gloria, para que se alabe su gracia. Esto también lo podemos ver en Romanos 11:36, 2 de Corintios 1:20, Efesios 1:11 al 14, Isaías 48:9. Según estos pasajes, la meta final de la muerte de Jesús, incluyendo nuestra salvación, es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la razón principal. Todo es para la alabanza de su nombre. Ahora, ¿por qué es importante comprender esto? ¿No es más sencillo quedarnos con que Dios murió por nosotros y punto final? Existe una razón muy importante. Primero, porque la Biblia enseña esta doctrina. Pero también hay una razón práctica muy importante. Hermanos, vivimos en una sociedad que es humanista. Todos nosotros hemos nacido y fuimos criados
y educados con una mirada humanista de la vida. Pensamos que para ser amados y para sentirnos amados se nos tiene que dar mucha importancia. Quizás no lo digamos, pero a nosotros nos gusta estar en el centro de todas las cosas. El humanismo se mira a sí mismo y se ve a sí mismo como lo más importante. Nos sentimos importantes y amados cuando toda la atención está en nosotros y nosotros estamos al centro de todas las cosas. El momento cuando alguien deja de prestarnos la atención, ese momento pensamos que esa persona no nos ama. Llegamos a la conclusión de que yo no estoy en el centro y esa persona por lo tanto ya no me ama, no se preocupa de mí. Este es el peligro de la enseñanza humanista egocéntrica. Sin embargo, el Evangelio bíblico nos dice que en el centro de todas las cosas está Dios. Por eso esta doctrina es tan importante, porque aún como cristianos podemos caer en el error de pensar que todo gira alrededor nuestro, incluyendo la muerte de Jesús. Jesús sí murió por nosotros, pero no era su principal y único motivo. Su principal y motivo más grande era la gloria de su Padre. Que su Padre quede bien, que su Padre sea el justo y el que justifica. Por lo tanto, yo salgo del centro de atención. El pensamiento bíblico comienza y termina con Dios en el centro. Solamente teniendo a Dios en el centro de mi vida, en el centro de mis relaciones, es que yo voy a aprender a entender qué es el verdadero amor. Solo con Dios en el centro de mi vida voy a poder ser capaz de amar verdaderamente. La cruz de Jesús es la demostración más grande de que Dios nos ama. Él te ama. Pero Dios no te ama porque tú seas lo más importante y más valioso. Él te ama sola y únicamente por gracia. Dios te ama por gracia. Esta cruz donde Él murió es la demostración de su gracia. Dios te ama por gracia. La cruz no demuestra cuán precioso y valioso soy yo, sino que me demuestra cuán precioso y valioso es Él, que se humilló hasta morir en la cruz, siendo santo, perfecto y sin mancha. Pablo dijo que el mensaje de la cruz es locura para los hombres, en 1 Corintios 1:18. La cruz es locura porque el mundo que se ama a sí mismo es eliminado en la cruz. En la cruz no se permite la autoexaltación, no se permite el amor propio. La cruz es la demostración más grande del amor de Dios por seres humanos que no lo merecían. La cruz es un llamado radical de gozarnos y alegrarnos únicamente en esa gracia. ¿Por qué murió entonces Jesús en la cruz? Creo que la respuesta bíblica es Cristo murió para Dios, para glorificar su nombre, para la alabanza de su gloria. Y la mejor forma de glorificar al Padre y demostrar la justicia de Dios fue morir en nuestro lugar, tomando el castigo que yo merecía, que tú merecías, y así satisfacer la justicia de Dios. Cristo murió para pagar nuestras ofensas, para la gloria de Dios. Y a todo aquel que escuche este mensaje le quiero decir que la Biblia enseña claramente que Dios es un Dios justo. El pecado no quedará sin castigo, sino que todo pecado tuyo y mío es castigado por siempre. El tema es, ¿dónde quieres que tu pecado sea castigado? ¿En la cruz para siempre o en el infierno?
Todo ser humano debe decidir entre abrazar a Jesús como su Salvador y Señor y amarle sobre todas las cosas, o seguir amándonos a nosotros, teniéndonos a nosotros en el centro, pero con las tremendas consecuencias que esto acarrea. Así que te invito a mirar la cruz y ver cuán grande es el amor de Jesús por la justicia de Dios, cuán grande es su compasión, cuán grande es su misericordia, que nos ofrece el perdón de Dios mediante este único, perfecto y eterno sacrificio. Dios te bendiga.